Y ese vamos a tenerlo como introducción a este pasaje. Por ahí yo traje unas hojas que no tiene hojas para anotar, papel para anotar. Si les pedimos traer una libreta y pluma. Costader era un predicador muy famoso en los años 70. Era un hombre muy peculiar. Y él decía que si tú quieres prosperar en la vida cristiana, tienes que venir a la iglesia con 3 cosas, con 4 cosas, perdón. ¿Sí? Plumas, las hojas ahí están, plumas no traje. Ahí están las hojas. Decía que esto consta de 4 cosas. Dice, tú quieres prosperar en la vida cristiana, tú tienes que venir a la iglesia con 4 cosas. Una Biblia, una libreta, una pluma y una ofrenda. Y sus lentes, ¿verdad? Ya serían 5, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo a la antigüita. No les vamos a dar hojas, ¿sí? No les vamos a dar escrito. A lo mejor después se los damos, pero no les vamos a poner proyección. Bueno, por cierto, aparentemente el proyector se murió. Hay que orar para resucitarlo, o ya yo estoy en el punto de mejor una pantalla, ¿no? Que supla esto. Bueno, pero esto es gratis, pero no vamos a poner algo digital, sino que lo vamos a anotar. Vamos a anotar las cosas que vamos a ver. Ahora, vamos a Lucas, capítulo 1, en el verso 1 en adelante, hasta el versículo 4. Dice así, voy a leer la versión internacional, la nueva versión internacional. Dice así, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te he enseñado. Para que tengas plena seguridad de lo que te he enseñado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tú, Señor, nos hablas cada día. Gracias por esta instrucción, por este tiempo de instrucción de tu palabra. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme leerles la versión 60. Me gustó mucho algunas cosas que expresa aquí en la versión 60, pero dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es Lucas 1, verso 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ahora, el testimonio de Lucas está diciendo que aquellos que les enseñaron a Teófilo era gente que tenía un testimonio real de Cristo, de quién era Cristo, de lo que sucedió a través de la obra de Cristo en los evangelios, o cuando él empezó a proclamar el evangelio. Dice que ellos fueron testigos.
reales, verdaderos, de lo que había sucedido. Y cuando yo estaba meditando en esto, decía, cuán importante es que la gente que comparte la palabra tengan un testimonio real. Tengan un testimonio real de quién es Dios, de lo que vieron, de lo que conocieron, de lo que entendieron. Estaba leyendo algo que alguien que decía, la predicación no es para todos. Dice, la predicación es para aquellos que han sido llamados y han sido ordenados por la imposición de manos de un presbiterio. A eso a mí me pegó bien fuerte, porque cuánta gente lo dice, yo voy a predicar, yo voy a abrir mi casa y voy a empezar a predicar y voy a hacer una iglesia y voy a ganar mucho dinero, ¿no es cierto? Sí. Eso no es tan fácil. Tiene que ser alguien que tiene una experiencia real. Y dice aquí que se convirtieron en ministros de la palabra. Fueron ministros ¿de qué? De la palabra. Lo que enseñamos tiene que ser la palabra. ¿Se ministro de qué dice aquí? De la palabra. No mis ideas, no mis pensamientos, no las ideas modernas o las ideas de este mundo, los pensamientos de este mundo. A veces la gente predica cosas que no son la palabra de Dios, que no son el mensaje de la palabra de Dios. Por eso dice aquí que son ministros de ¿qué? De la palabra. Y luego dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen. San Lucas, sabemos, era un médico, y él como médico dijo, yo voy a auscultar, es la palabra que usan los médicos, ¿no? Voy a auscultar cuidadosamente todo lo que hemos aprendido y los voy a poner en orden, escribirlos por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Instruido. Para que conozcas la verdad en la que has sido ¿qué? Instruido. ¿Cuántos quieren conocer la verdad de las cosas en que hemos sido ¿qué? Instruidos? Déjenme decirles, yo vi unas comparaciones o unas versiones. Tengo una comparación aquí en la Biblia, la versión de la Biblia, YouVersion, dice que confirmes la verdad. ¿Que confirmes qué? La verdad. La verdad tiene que ser confirmada. Lo que nosotros oímos tenemos que confirmarlo. ¿Con qué? Con las Escrituras. Otra versión dice, para que puedas estar seguro de la veracidad. ¿Seguro de qué? De la veracidad, de que es cierto. Lucas dijo, yo voy a poner en orden estas cosas para que tú puedas estar seguro de la veracidad. Veracidad. Cuán importante es que hoy necesitamos tener la veracidad de la palabra de Dios en nuestras vidas y en los púlpitos cristianos. Que es veraz. Que lo que se está diciendo es veraz, es de acuerdo a las Escrituras. Dice otra versión, para que sepas la verdad precisa. ¿La verdad qué? Precisa. O
sea, lo que es correcto, lo que es óptimo, preciso. Otra versión dice, para que tengas la certeza. La certeza. ¿Cuántos tienen certeza de lo que creen? ¿Cuántos tienen certeza de lo que creen? ¿Verdad? Para eso es la instrucción, para eso es la palabra de Dios, para que tengamos certeza de lo que hemos conocido, de lo que hemos sido instruidos. Otra versión dice, para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Yo no quiero algo falso. ¿Ustedes quieren algo falso? Yo quiero la autenticidad. Un sobrino mío me decía, vino el mes pasado y me dijo, tío, quiero que me explique esto, porque yo quiero conocer la verdad, yo no quiero predicar algo que no es la verdad, y entonces quiero que me explique esto, porque yo quiero la autenticidad, no quiero desviarme, no quiero predicar algo que no es la verdad, que no es la palabra de Dios. Entonces dice aquí que tenemos que tener la autenticidad. La otra vez dice que la verdad precisa, la autenticidad, bueno, son varias versiones que estoy viendo, dice, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Conozcamos bien la verdad. Dice, voy a leer esta versión para terminar este punto y entrar de lleno en materia. Muy distinguido amigo Teófilo, como sabes, muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos la contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio, recibieron de Jesús el encargo de anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal como sucedió. Así podrás saber si te han contado la verdad. Aleluya. Así podrás saber qué, si te han ¿qué? Contado la verdad. O sea, lo que vamos a enseñar es para que nadie les diga, el pastor ya no les contó puros cuentos, ¿no? Dice, para que puedas saber que si te han contado la verdad. Entonces, el tema que estamos usando este mes es una introducción. Ya se me acabó, ¿verdad? Vamos a hablar el tema es esto creemos. Esto creemos. Tenemos 26 puntos, vamos a ver 26 puntos en este mes, en estos próximos domingos hasta terminar el último domingo de noviembre. Vamos a estudiar estas cosas principales de que nosotros creemos. Y número 1, van a notar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. ¿Gustan anotar? Creemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios inspirada y máxima autoridad. ¿Qué creemos? Dice, creemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios inspirada y nuestra máxima ¿qué? Autoridad. Que las Escrituras son la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. ¿Recuerdan? Lucas dice que fueron ministros ¿de qué? De la palabra. Y entonces nosotros creemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son la palabra de Dios inspirada y máxima autoridad.
son nuestra máxima autoridad. Sigan escribiendo, por favor. Son infalibles en los escritos originales. La revelación de su voluntad y la máxima autoridad por la cual voy a repetirlo. La revelación de su voluntad, o sea, las Sagradas Escrituras son la revelación de su voluntad y la máxima autoridad por la cual debe medirse todo ámbito del conocimiento y el quehacer humano. Voy a repetirlos. La revelación de son infalibles en los escritos originales, la revelación de su voluntad y la máxima autoridad por la cual debe medirse todo ámbito del conocimiento y el quehacer humano. ¡Wow! Es declaración, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Dónde se quedó? Por lo cual debe medirse todo ámbito del conocimiento y del quehacer humano. Así que al pensador, al filósofo, al progresista, le podemos decir, mira, aquí dice que varón y hombre los creó. ¿Sí? Al que piensa que pueden casarse hombres y mujeres, hombres con hombres, perdón, o mujeres con mujeres, le podemos decir, mira, aquí dice que no. Porque este libro tiene todo, debe medirse, todo ámbito del conocimiento y el quehacer humano tiene que medirse por esta regla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias a Dios que Él nos dejó esto, nos dejó su palabra, y es la máxima autoridad. No es el Estado, no es la ciencia, no es la filosofía, es la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad. Aquí se mide todo. Aquí se mide todo. Las leyes humanas tienen que sujetarse a lo que está escrito. Hoy en día están tratando de legalizar la eutanasia, pero aquí la Biblia nos habla de la santidad de la vida, que la vida tiene que respetarse desde que se nació hasta los últimos días. Entonces, la Escritura es la que debe de medir todo el ámbito del conocimiento y del quehacer humano. Aleluya. ¿No les da gozo esto? A mí me da gozo de saber que tenemos la verdad, que tenemos la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, se puede creer en la Biblia en todo lo que enseña. Por lo tanto, se puede creer en la Biblia en todo lo que enseña y confiar en todo lo que promete. Y es una guía para la vida diaria. Otra vez. Por lo tanto, se puede creer en la Biblia, en todo lo que enseña, confiar en todo lo que promete, y es una guía para la vida diaria. Sergio Cruz, 2 Timoteo 3, 16 al 17. ¿Quién más por ahí? Carito, ¿quieres leer 1 Tesalonicenses 2:13? Y Sandra, por favor,
Según de Pedro 1, 20 al 21. ¿Ya lo tienen? A ver. Ok, repito. Según de Timoteo 3, 16 al 17, Sergio. 1 Tesalonicenses 2, 13, Caro. Y según de Pedro 1, 20 al 21. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Toda la escritura qué? ¿Cómo dice? Es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir y para qué? Para instruir. Para instruir. Lo que va a hacer la palabra de Dios en nuestras vidas es corregirnos. ¿A cuánto les gusta eso? Pero la escritura es útil ¿para qué? Para corregir. La segunda cosa es para redarguir. Para redarguir. ¿A cuántos también nos gusta eso? Pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos redarguye. Nos redarguye. Cuando Dios nos habla, Él nos redarguye, Él nos corrige. La palabra de Dios nos redarguye. ¿A cuántos en la última semana la palabra de Dios los ha redarguido? O sea, redarguye. Es decir, tienes que mejorar esto, tienes que cambiar esto, tienes que corregir tus relaciones. Hace un tiempo estaba leyendo algo y Dios me dijo: aquellas personas que están lejos de ti, que tú sabes que hay algo en tu corazón, tienes que corregir. Me redarguyó. Me redarguyó y dije: Señor, dame la oportunidad de que cuando yo me encuentre con esas personas, yo pueda tratarlas de la mejor manera y corregir eso. Y en la semana Dios me dio la oportunidad. Me encontré a alguien y cuando me vio se asustó, ya no supo qué hacer y yo me acerqué: Dios te bendiga. Y me da gusto ver que cuando yo le dije eso, se quedó así. Y sí, qué bueno verte también. Señor, gracias porque Dios lo hace. Nos quieren ser redarguidos por la palabra. Y cuando somos sensibles, Dios trabaja en nuestras vidas. Y Dios obra, porque dice la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea totalmente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra. Nos prepara. Nos prepara. ¿Cuántos quieren ser preparados para toda buena obra? Hijo, ya se me acabó el tiempo casi y apenas voy en un punto. 1 Tesalonicenses 2:13, en lo que bueno, ya lo tienes, ¿verdad? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual vosotros los creyentes. Sí, no recibiste, no como palabra de qué? De hombre. Entonces, usted y yo sabemos cómo es la palabra del hombre. ¿Sí? Dice
la escritura que el hombre miente y el hombre se arrepiente. Y el hijo del hombre se arrepiente, ¿verdad? Porque dice la palabra. Así que sabemos qué esperar con la palabra de un hombre. Pero dice, no la recibiste como palabra de hombre, sino como es la que, la palabra de Dios. ¿No es la palabra de quién? De Dios. W. Kenyon dice que Dios y su palabra son uno solo. Y cuando Él dice algo, Él lo cumple, porque es la naturaleza de Dios. Él es veraz, Él es verdadero. Y me gusta aquí al final de la declaración que dice que podemos confiar en todo lo que promete. ¿Amén? Que es la palabra de Dios. Y es nuestra guía para nuestras vidas. Nuestra guía. A veces ponemos el GPS, ¿verdad? Y el GPS nos dice, vete por aquí. Este es el camino que tú debes de ir. A veces yo no sigo las instrucciones. ¿Y qué creen? Me pierdo. Tengo un montón de gente que puede aprobarlo, ¿verdad? Testificarlo, ¿verdad? Aquí Luca está dando testimonio del abuelo que sí, se pierde, o no sé qué, la guía. ¿Qué pese? Estoy mencionando, pero aquí no está nuestra guía, no, esto no nos vamos a extraviar, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 2 Pedro 1, 20 al 21. 2 Pedro 1, 20 al 21. Sí, por favor, Sandra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra fue traída por el Espíritu Santo. Y hemos enseñado que si la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, también la palabra es iluminada por el Espíritu Santo. Podemos entender la palabra por la inspiración del Espíritu Santo. Punto número 2 de lo que creemos. Creemos en el Dios eterno. El Dios eterno. Pueden anotar esta frase. Creemos que hay un solo Dios verdadero y viviente, creador del cielo y de la tierra. Creemos que hay un solo Dios verdadero, viviente, creador del cielo y de la tierra, hacedor de todo lo visible e invisible. Hacedor de todo lo visible e invisible, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra vez, creemos que hay un solo Dios verdadero y viviente, creador del cielo y de la tierra, hacedor de todo lo visible e invisible, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Creemos en Dios, en un solo Dios verdadero. No creemos en muchos dioses. Hay un solo Dios. En Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4, hermana Raquel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es Jehová, nuestro Dios, ¿qué? Uno es.
Dios le habla, o Moisés escribe aquí y le dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1, la versión antigua comienza con esta palabra: Dios en el principio. La versión 60 dice: en el principio Dios. Pero la versión antigua dice: Dios en el principio. Ahora, cuando tú lees esta versión de la Biblia, Reina Valera, como fue traducida, como está en el original, también en el inglés está God, pues Dios. La primera palabra de la Biblia es Dios. ¿Sabían eso? Así que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios. La da por un hecho. ¿Sí? Dios en el principio. Dios es antes que el principio es el principio. O sea, el principio del tiempo. El tiempo, Dios es antes que el tiempo, ¿verdad? Porque hay un principio y hay un inicio del tiempo. Entonces dice, Dios es antes del principio. O Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza el tiempo, pero Dios trasciende el tiempo, es antes del tiempo. Dios es eterno. A Dios no le afecta el tiempo. Cada una de estas verdades que vamos a estar viendo de una manera general, vamos a ver, son 26 verdades, lo vamos a ver de una manera general, pero cada una de estas tiene un estudio profundo, más amplio, ¿sí? Pero queremos hacerlo. Esto es lo que creemos como iglesia, como congregación, y queremos que pasemos por estas cosas. Es la razón que lo estamos enseñando. Entonces creemos que hay un solo Dios, verdadero, viviente, creador del cielo y de la tierra, hacedor de todo lo visible e invisible, que existe eternamente en tres personas. Bueno, vamos a ver algunas citas. Isaías 43, 10 al 11. Hermana Chayo, ¿sabio? Isaías 43, 10 al 11. Mateo 28, 19. Daniela. Mateo 28, 19. Eric. Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 5, 7 al 8. Primera de Juan 5, 7 al 8. Sarita, Juan 1, 1 al 3 y verso 14. Isaías 43, 10 al 11. Mateo 28, 19. 1 Juan 5, 7 al 8. Y Juan 1, del 1 al 3 y verso 14. Y Ana Rita, Juan 15, 26. Vamos a leerlas todas juntas y comento. Isaías 43, 10 al 11. Antes de Él no hay otro Dios, ¿verdad? Y después de Él tampoco. Él es el único sabio Dios en el cual nosotros creemos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 1 Juan 5, 7 al 8.
A ver, no soy yo. Ponte de pie y cuando le gritas a Sarita. No te me hace regresar. Señor le respondió el extraño, no tengo tiempo en el extraño, cuando se quita. No, es primera de Juan. Estás leyendo Juan. El Evangelio según San Juan. Es primera de Juan. A ver, vamos a ahorita en lo que lo busca. El siguiente, Juan 1, del 1 al 3 y verso 14. Era en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. 14. Sí, no, Hasta el 3. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como de nuestro Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ahora sí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esos tres concuerdan. Pero dice que en el cielo son tres los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Anarita? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Todos estos pasajes, desde el Mateo 28, 19, nos hablan de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que hay una declaración aquí que me parece importante que entendamos. En la composición de un Dios verdadero existen tres personas distintas, distinguibles pero indivisibles: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la composición de un Dios verdadero existen tres personas distintas, distinguibles pero indivisibles: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es como algunos dicen, es que los cristianos creen en tres dioses, o los unitarios que no creen en la Trinidad dicen, es que ustedes creen en tres dioses. No, creemos en un solo Dios que está compuesto de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y son distinguibles. Podemos distinguirlos. El Dios Padre, el Padre es el arquitecto del plan de redención. El Hijo es el realizador, el consumador del plan de redención. El que lo hizo. En la composición de un Dios verdadero existen tres personas distintas, distinguibles pero indivisibles. Distinguibles pero indivisibles: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que el Padre es el arquitecto de la redención, el Hijo es el que realiza la obra de redención y el Espíritu Santo es el que consuma la obra de ¿qué? De redención. Les decía, estos principios que estamos viendo, todos tienen una extensión. Podemos hablar de Dios, de lo que es Dios, de muchas maneras, de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo, de lo que es el Espíritu Santo. Cada una de esas partes de la deidad de Dios, me gusta decir que la deidad de Dios es un misterio. ¿Sí? Es un misterio que no lo vamos a entender. No sé por qué o no sé cómo, pero en la composición de un verdadero Dios existen Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven?
Hay muchos misterios en la Escritura. Y los misterios, hemos dicho que los misterios son para ser revelados, pero hay misterios que no son descubiertos, ¿no? De hecho, la Escritura dice que hay un misterio, el rasgo del águila en el aire y el rostro del varón en la doncella. Eso dice que es un misterio. O sea, en otras palabras, en buen mexicano, ¿qué le vio? Si ella está tan bonita, ¿qué le vio? Es un misterio. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice Proverbios. Eso es un misterio. ¿Qué me vería? La hermana Paquera. Pero hay misterios en la Biblia que un día vamos a ver cara a cara. ¿Sí? Pero tenemos que creer lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que en un Dios verdadero existen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número 3, la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Es la tercera cosa que nosotros creemos. Creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. Es Dios encarnado. Él es el Hijo eterno de Dios. El Hijo eterno de Dios. Los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es un ser creado. No es así. Hay una declaración que yo aprendí, que hay algo en el Hijo que le hace ser hijo y que Él fue engendrado en la eternidad. Ahora, déjenme decirles, yo entiendo eso, no lo entiendo, pero como decía, hay algo en el Hijo que le hace ser hijo y que fue engendrado ¿en qué? En la eternidad. Eso es lo que nosotros entendemos, que no es Jesús. Los testigos de Jehová dicen que es un Dios, que el pasaje que leyó Sarita, que dice un Dios con B chica. Pero no, la Escritura está ahí como Dios, ¿verdad? No un Dios pequeño. Él es verdadero Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el Verbo encarnado. Él es el Hijo eterno de Dios, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Esto anoten. Él es el Hijo eterno de Dios, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Lo repito una vez más. Él es el Hijo eterno de Dios, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. En el relato de Lucas, cuando el ángel se le presenta a María y le dice, ¿sabes qué? Vas a concebir un hijo. Y María le dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le dijo, la sombra del Omnipotente se vendrá sobre ti, y que de lo que tú seas engendrado, o sea, engendrado, será llamado Hijo de ¿qué? Del Altísimo. Hijo del Altísimo. Algo sobrenatural, un nacimiento virginal, sobrenatural. Y María le dijo esta frase, ¿cómo será esto? ¿Cómo puede ser esto posible?
Y el ángel le dijo, mira, María, ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. Para Dios no hay nada imposible. Para Él nada es imposible. Y la palabra de Dios engendró en María a ese santo ser que fue llamado Hijo del Altísimo. Creemos que vivió una vida sin pecado. Anoten esto, vivió una vida sin pecado. Fue crucificado. Vivió una vida sin pecado. Fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Y resucitó de entre los muertos, ascendiendo al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Voy a repetirlo. Vivió una vida sin pecado, fue crucificado, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo sacerdote y abogado. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Lo repito? Okay. Vivió una vida sin pecado, fue crucificado y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo sacerdote y abogado. Está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo sacerdote y abogado. Me dicen si lo repito. Es con calma esto. Es como en la escuela. Les vamos a hacer examen. Y si lo reprueban, los mandamos con David. Esto en sí nos habla de la persona de Cristo, de la obra de Cristo o la obra de redención que Jesús hizo, y el ministerio actual de Cristo. La persona de Cristo, la obra de Cristo y el ministerio actual de Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios como nuestro abogado. Es nuestro abogado para con el Padre. Jesucristo, ¿qué? El justo. Creemos en sus milagros. Vamos a continuar. Un poquito largo esto. Creemos en sus milagros y en su muerte expiatoria por nosotros. Creemos en sus milagros y en su muerte expiatoria por nosotros. Y creemos en el poder de su resurrección y en su regreso personal con poder y gloria. Creemos en sus milagros y en su muerte expiatoria por nosotros, en el poder de la resurrección y el regreso personal, su regreso personal con poder y gloria, y en su regreso personal con poder y gloria. Wow. ¿Cuántos lo creen? Esto es lo que creemos nosotros. Creemos que en sus milagros, en lo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Creemos en su muerte expiatoria por nosotros. Creemos en el poder de su resurrección y en su regreso personal con poder y gloria. Aleluya. Eso es lo que creemos como iglesia. Creemos que murió por nosotros, creemos que resucitó, que pagó el precio por nuestros pecados, que su muerte fue expiatoria, o sea, que fue en lugar de nosotros, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Creemos eso y creemos en su regreso personal con poder
y gloria. Aleluya. Como me gusta Apocalipsis. Había una niña en la Nueva Esperanza. Era muy chiquilla, tendría como sus 10 años, ella cantaba, tenía una voz bellísima, la niña, y ella cantaba, el mundo blanco, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará, Cristo volverá, hasta me afiné, cosa rara. Y es lo que dice la Escritura, es que Cristo va a volver en las nubes, y lo que lo traspasaron harán lamentación por él. Creemos en el regreso de Cristo aquí en la tierra con poder y gloria. Vamos a anotar todas estas citas, no las vamos a ver porque son bastantes, pero vamos a anotarlas. Mateo 1:23, Mateo 1:23, Lucas 1:31 al 35, Hebreos 7:26, 1 Pedro 2:22, Hechos 10:38, Hechos 10:38, 1 Corintios 15:13 al 4, 1 Corintios 15:13 al 4, sí, 1 Corintios 15, 3 al 4. 3 al 4. 3 al 4. Segunda de Corintios 5:21. Hechos 1:9 y verso 11. Hechos 1:9 al 11. Hechos 2:32 al 33. Hechos 2:32 al 33. Filipenses 2:9 al 11. Filipenses 2:9 al 11. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Y Tito 2:11 al 12. La tarea es que lo lean. La tarea es leerlos todos, ¿no? Porque decía, no vamos a leer todos, pero uno de los que me gusta mucho de esto dice, 2 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Esa es la obra de Cristo. La podemos resumir, la obra de Cristo es que dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en él. ¿Qué Dios hizo? Tomó mi pecado y se lo puso a Cristo. Tomó la justicia de Cristo y me la puso a mí. Aleluya. En eso se resume toda la obra de Cristo por nosotros. Número 4, voy a avanzar un poquito más ya y terminaremos. Quería hacer 6, pero bueno. Número 4, la soberanía de Cristo. Creemos en la soberanía y señorío de Jesucristo sobre toda la creación. Creemos en la soberanía y señorío de Cristo sobre toda la creación.
Creemos en su señorío sobre cada creyente. Creemos en su señorío sobre cada creyente. Sobre la iglesia. Y en nuestra sumisión a Él. Creemos en la soberanía y señorío de Jesucristo sobre toda la creación. Creemos en su señorío sobre cada creyente y sobre la iglesia y en nuestra sumisión a Él. La única autoridad soberana sobre la tierra es Jesucristo, es Dios. La única autoridad que soberana. No es Trump, ¿sí? No es Netanyahu, no es Vladimir Putin, no es el Estado, sino es Jesucristo, el Señor de los señores. Él tiene la máxima autoridad sobre el universo. En San Juan 13 dice que Dios le había dado todas las cosas bajo su mano, bajo su autoridad. Y nosotros creemos esto, que Jesucristo es Señor sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Él es Señor. Él tiene toda la autoridad sobre lo creado y creemos en su señorío sobre nuestras vidas. Él tiene el derecho de ser nuestro Señor, por derecho de creación y por derecho de redención. Él es nuestro Señor. Un autor de la Escritura dice que el ser cristiano es un cambio de señorío. Antes Satanás era nuestro Señor, ahora Cristo es nuestro Señor. Aleluya. Él gobierna nuestras vidas sobre cada creyente, sobre la iglesia. Él es el Señor. No es el pastor, no es el líder, no es el apóstol. Es Jesucristo el Señor de señores. Es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza, Él es el Señor. Él es el Señor en nuestro hogar. ¿Amén? Él es el Señor en nuestro hogar, en nuestras vidas. Él es la cabeza. No es el macho, ¿verdad? Porque ese no es cabeza, es cabezón. Pero Cristo es la cabeza del hogar. Y el hombre tiene que sujetarse a quién? A la cabeza, que es Cristo. Colosenses 1, 12 al 20. Vamos a terminar con estas citas. Colosenses 1, 12 al 20. Hermana Lupita Sotelo, puede leerlo por favor. Hermana Lupita González, así me sigo con todas las Lupitas. Filipenses 2, 5 al 11. Y Pastor Pati. Efesios 1, 18 al 22. Efesios 1, 18 al 22. Ok, repito. Colosenses 1, 12 al 20, Filipenses 2, 5 al 11 y Efesios 1, 18 al 22. Colosenses 1, 12 al 20, hermana Lupita.
para acá, hermano. No lo oímos. Vamos a tener que esperarnos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de nuestro amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él es la imagen de Dios, invisible y primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermana Lupita. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le sacó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Colosenses dice en el capítulo 1, verso 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Él es, dice la Escritura, que Él es quien lo llena todo en todo. Y nosotros como iglesia reconocemos que el dominio de Cristo sobre todo. Aleluya, aleluya. Él domina todo, Él lo controla todo, y Él va a mostrar su poder y su gloria. Un día Él va a establecer su trono, que va a dominar todo lo creado y todas las naciones. Aleluya. Es lo que creemos. Y vamos a continuar este estudio durante los próximos próximos 3 domingos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción que tú nos has dado en este día y nos seguirás dando durante los días siguientes, Padre. Que podamos abrazar tu palabra, que podamos tener la certeza de lo que se nos ha contado, Señor Dios. Que podamos ver que es tu palabra, es tu poder, eres tú, Señor Dios, quien tiene toda la autoridad. Que tú eres Dios
y que tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque es fundamento firme sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Había un canto en los años 70, la autora se llamaba Jenny Reed, y este canto decía: levanta tu casa sobre la roca y durará. No hay poder en este mundo que pueda derrotar su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará y permanecerá. No hay poder en este mundo que pueda derribar a su palabra, y por eso es lo que creemos. Queremos estar ciertísimos de las cosas que nos ha prometido. Podemos estar confiados de que lo que Él prometió se va a cumplir. Dejo este lugar que me corresponde, que da los anuncios y nuestra última parte. Hasta luego.